Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sandy del Carmen Torres Moreno y en este caso voy a estar dictando el curso de Estadística Descriptiva para el docente John Gómez. En el primer punto de la actividad se nos está pidiendo encontrar la cantidad de errores que cometen al diligenciar formatos contables un grupo de personas que trabajan en la empresa SA, y los resultados son los que podemos ver en la tabla donde encontramos el tipo de formato y los errores cometidos. En el inciso A se nos está pidiendo la población, la muestra y la variable y qué tipo de variable se está estudiando. La población es la empresa SA, la muestra el departamento de la empresa donde se cometieron los errores. La variable, la cantidad de errores cometidos, y el tipo de variable que se está presentando es la cualitativa. En el inciso B se nos están pidiendo las medidas de tendencia central y si tiene sentido calcular en este caso. Entonces vemos que las medidas tendenciales son la moda, media aritmética y mediana. Sin ella no podríamos dar un diagnóstico que nos permitiera ver los errores en total de la empresa. Y sin la mediana no podemos encontrar el eje central. En el inciso C debemos calcular e interpretar las medidas de tendencia central que tengan sentido. Podemos ver en la tabla de frecuencia que nos está arrojando los siguientes datos y el total de nuestras variables es 43, por lo tanto ese también sería el número de la muestra. La media aritmética, en teoría, se afirma que es la suma de todas las variables dividida por el número de ellos, que en este caso sería 7.1. La moda, que es el número que más se repite, en ese caso sería el contable. Y la mediana, para poder sacarla, se necesitan principalmente dos aspectos. El primero es ordenar los datos y el segundo es si la serie tiene un número impar de medidas, la mediana es el punto central de la misma. Entonces, la mediana se clasifica de mayor a menor y se tiene en cuenta un punto central. En este caso, entonces, tenemos dos números centrales que son el 8 y el 5. Estos dos se unen, se suman, sería 8 más 5 igual 13 dividido entre 6, el resultado es 6,5. En el inciso B se pueden calcular alguna medida de posición. ¿Por qué? Si su respuesta es afirmativa, encuentre mínimo 2. Entonces la respuesta es sí, porque se puede encontrar medida de posición a partir de una medida aritmética. Esas dos respuestas afirmativas constan de varianza, desviación típica o estándar. Bien, en el punto número 2 se muestran los ingresos anuales en millones de pesos de ciertos empleados. Serían 2 millones de pesos, 2 millones 500, 3 millones, 3 millones 25 mil. Entonces, en el inciso A se nos pide, sin agrupar los datos, cuáles son las medidas de tendencia central. Entonces vamos a calcularlas. Recuerden que la media aritmética es la suma de todas las variables dividida por el número de ellas. En este caso tenemos la variable de la parte de arriba dividida entre 10. El resultado es 8.675.000.000. La moda, que es el número que más se repite, es el número 3 y el número 2, y cuando la distribución es así, se le llama bimodal o multimodal, o sea que quiere decir de que tiene varias modas. La mediana, reiteramos que volvemos a ordenar los datos, vamos a seguir el mismo procedimiento, y si tiene un número impar de medidas, la mediana es el punto central de la misma. Entonces tenemos el número 4 menos 3.25, que sería el número central. El resultado de esta sería 3.625.000. En el inciso B se nos pregunta, ¿cuál medida de tendencia central es la más apropiada para representar los ingresos anuales y por qué? La medida aritmética. Sería nuestro punto de equilibrio anual de los ingresos, ya que nos da un promedio de los egresos en sueldo de todos los empleados. Nos permite promediar el sueldo por cada empleado. La moda nos permite identificar cuál de los empleados obtuvo el mayor de los ingresos en el año. En el inciso B se nos pregunta, ¿el 75% de la población está por debajo de qué ingreso? Entonces vemos que el 75% de los trabajadores está por debajo de los 7.500.000
trabajadores. Y como vemos en la tabla de frecuencias, en el inciso D se nos pregunta, el 30% de la población está por debajo de qué ingreso. Observando la gráfica podemos constatar que desde el trabajador 1 hasta el trabajador séptimo están debajo de los 6 millones. Bien, en el punto 3 vemos que se toma una muestra de pacientes que asisten a la terapia psicológica y se les mide su talla en centímetros para determinar si el no uso del tratamiento ha repercutido con su medida, obteniéndose lo siguiente, que es lo que podemos analizar en la tabla. Se maneja la talla, el centímetro y el total. En el inciso A se nos pregunta cuál es la población, la muestra y la variable y qué tipo de variable se está estudiando. En la población vemos que son todos los pacientes de terapias psicológicas, la muestra son las 16 personas a las que se le tomó la talla y la variable la cantidad de diferentes tallas tomadas. En el inciso B encontramos las medidas de tendencia central y debemos interpretarlas, recordando que la media aritmética son la suma de todas las variables dividida por el número de estas. Entonces repetimos el mismo procedimiento, las variables, la parte de arriba dividida por el mismo número de ellas, que es el número 5. El resultado es 3,2. La moda, recordamos que es el número que más se repite, en este caso es el 2. La mediana, aquí se reitera el punto número 2. Si la serie tiene un número impar de medidas, la mediana es el punto central de la misma, que en este caso sería 3, por tanto, el resultado es el mismo del punto central, número 3. En el inciso C encontramos 3 medianas de posición. Vamos a hablar de la desviación estándar. Entonces, sin elevado a la 2 igual raíz cuadrada de 3 menos 3.2, que es el resultado de la media aritmética elevado al cuadrado, más 2 menos 3.2, nuevamente se utiliza el resultado de la media aritmética dividido al cuadrado, elevado al cuadrado, dividido entre 4, entonces reemplazamos valores, luego de haber hecho las operaciones se siguen reemplazando y eso nos da un resultado de sin elevado a la 2 igual raíz cuadrada de 1.79 y el resultado final es sin elevado a la 2 igual 1.33. En los cuartiles tenemos cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y hacemos los procedimientos. En el primer resultado nos da 34,5, en el segundo nos da 69, en el tercero nos da 51,75, por lo tanto, si lo volvemos a mirar, en la parte de abajo, es un procedimiento más pequeñito, nos da el resultado final de la operación. En el primero, cuartil 1 es 3, cuartil 2 es 2 y cuartil 3 es 4. Entonces, vemos los deciles y tenemos decil 1, decil 2, decil 3 y hacemos la operación. El resultado final del decil 1 es 3, el resultado final del decil 2 es 2 y del decil 3 es 3. Bien. Seguimos. El inciso B se nos piden escribir 3 conclusiones usando los ítems B y C. Entonces, en el punto B, vemos que el caso de la media aritmética corresponde a la suma de todos los datos que nos proporcionan dividido por el número total de estos. Es lo que se conoce como promedio. La media aritmética es una de las medidas estadísticas más usadas por ser de muy fácil cálculo. La cantidad de número es finita. Esta nos sirve para primero, los datos obtenidos, elaboramos una serie de tablas y en un segundo, con los datos de las tablas fabricamos unos gráficos también llamados figuras de frecuencia que podrás observar al lado de cada tabla. Mostrar en qué lugar se ubica la persona promedio o típica del grupo. Sirve como método para comparar o interpretar cualquier puntaje en relación con el puntaje central o típico. También nos ayuda como método para comparar el puntaje obtenido por una misma persona en 2 diferentes ocasiones. Y nos sirve como un método para comparar los resultados medios obtenidos por 2 o más grupos. En muchas situaciones de nuestra vida cotidiana incluso está presente la media aritmética, debido a que esta permite hacer una idea del comportamiento del conjunto como un todo, independientemente del comportamiento de casos aislados o puntuales. En el ítem número o punto C, vemos que al describir grupos de observaciones con frecuencia, se desea describir el grupo con un solo número.
Para tal fin, desde luego, no se usará el valor más elevado ni el valor más pequeño como único representante, ya que solo representa los extremos más bien que valores típicos. Entonces sería más adecuado buscar un valor central. Las medidas que describen un valor típico en un grupo de observaciones suelen llamarse medidas de tendencia central. Es importante tener en cuenta que estas medidas se aplican a grupos más bien que a individuos y un promedio es una característica del grupo no individual. Bueno, muchas gracias.